Hola, mi nombre es Learis Coley, estudiante de pregrado de Psicología de la Universidad Martin Luther King, y a continuación voy a hablar sobre los dispositivos del aprendizaje. Bienvenidos. Encontramos que el aprendizaje es un eje vital en la vida de los seres humanos, pues gracias a las necesidades aprendimos a cazar, a resguardarnos del clima y de otras adversidades que el ambiente nos colocaba a su disposición. El aprendizaje va más allá del simple hecho de aprender vocablos de una lengua. Es así como evolucionamos como especie. El aprendizaje se considera un ejercicio individual que se ejerce en sociedad. Además, el aprendizaje no es solo el simple hecho de recordar eventos, por el contrario, incluye procesos como de conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar información que recibe del ambiente. Dichas acciones modifican estructuras anatómicas del cerebro por medio de la plasticidad cerebral, es decir, entre más aprendemos, mayor número de redes neuronales se consolidan. Encontramos los componentes del aprendizaje: actividad nerviosa superior, funciones cerebrales superiores, dispositivos básicos del aprendizaje, equilibrio afectivo emocional. Encontramos actividad nerviosa superior, los reflejos condicionales y la inhibición. Los reflejos condicionales son las respuestas del individuo ante un estímulo del ambiente, puede ser en una comida, reproducción o territorialidad, o bien conocido como un condicionamiento clásico, es decir, asociación de un elemento a un estímulo y por ende genera una respuesta. Ejemplo, el perro que escucha a la puerta la asocia a la llegada de su dueño y por ende mueve la cola por su respuesta. En contrario a la inhibición, es ante la introducción de un estímulo nuevo, el reflejo condicional se bloquea. O sea, si el perro escucha que es la ventana que se está cerrando, ya no va a mover su cola, ya no va a haber respuesta. La actividad nerviosa superior, encontramos la sistematización y el estereotipo. La sistematización es la capacidad que ha desarrollado el individuo de generar una respuesta simple ante una situación compleja. Por ejemplo, al pasar una calle existen muchos estímulos en el ambiente, pero el individuo conoce cómo hacer pasar y llegar a la otra acera. El estereotipo dinámico es un conjunto de reflejos que se condicionaron en una sucesión de respuestas con una orden entre ellas de diferente nivel y calidad. Por ejemplo, el tocar una pieza musical en el plano de tanta repetición mediante el aprendizaje motor o praxis, ya se sabe el paso a paso de la nota para llegar a la composición musical. Encontramos las diapositivas del aprendizaje, que son capacidad innata indispensable para el aprendizaje. Incluye la motivación, la memoria, la atención, la percepción sensorial y la habituación. Son en realidad dispositivos básicos de funcionamiento. Dispositivos básicos del aprendizaje, encontramos la sensopercepción, que es un mecanismo del aprendizaje para reconocer elementos del entorno por el uso de los sentidos, tales como la textura, el olor, el calor. Esto nos permite a los pedagogos generar experiencias significativas en sus estudiantes. Existen tres aspectos de la percepción según lo fisiológico, neurobiológico y lo mecánico. Encontramos la motivación. La motivación ejerce la influencia en el individuo en la medida que orienta sus objetivos a la consecución de estos. En las aulas es importante reconocer que la motivación no puede ser simplemente impartida, por el contrario, existen otras variables por las cuales el estudiante no se siente motivado. Puede ser por la nutrición que ese estudiante tenga o el equilibrio emocional. Existen dos tipos de conducta, que es la reguladora y no reguladora. La habituación se refiere a la pérdida de la capacidad que posee el estímulo para producir el estado de alerta tras la aparición repetida del estímulo. La habituación es un fenómeno básico para nuestras interacciones con el medio. El hipocampo y algunos ganglios basales del cerebro son estructuras esenciales para la eliminación de respuestas a estímulos irrelevantes, capacitando el individuo a comportarse de una manera selectiva en la elaboración de su respuesta. La atención es un dispositivo cuya función es seleccionar entre una gran cantidad de estímulos sensoriales que llegan simultáneamente y de manera continua al cerebro, lo que son útiles y pertinentes para producir un comportamiento motor o mental. Existen dos tipos de atención: el involuntario o básica, o atención voluntaria o tónica. Encontramos la memoria por último, que es donde se almacena
o podemos recordar y evocar experiencias pasadas, propias o ajenas. En el aprendizaje integramos nuestras experiencias nuevas con las ya vividas, que quedarán en nuestras memorias y que van a ser utilizadas para formar memorias futuras. Muchas gracias.